Tal? Buenas tardes, tengan todos. Continuar con esta enseñanza que tenemos en primera instancia por MAP en el ABC. Y quería comentarles que esta va a ser la última clase que tenemos, cerramos acá lo que sería el ABC de la Iglesia MAP. Y después vamos a entrar en una semana entrante con un estudio mucho más grande, más apropiado, más a la época y que va a llenar mucho más todavía para aquellos que están esperando en los tiempos finales. Quería decirles que, bueno, estuvimos con los temas importantes, como por ejemplo los libros paulinos, que van a ser los últimos que leímos la semana pasada sobre estos temas. En los libros paulinos estuvimos con Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y dimos un resumen de cada uno de ellos. Y ahora vamos a entrar en la segunda etapa final, donde vamos a hablar de Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, y por último vamos a tocar Hebreos. Este libro de Hebreos no está puesto en final, por supuesto, pero lo he puesto allí porque se entiende o hay una disensión sobre este libro que habla que no está escrito por Pablo, sino por Priscila y otro más que ahora vamos a hablar al final sobre este tema. Por eso no lo puse en el orden que va en los libros de la Biblia, pero lo dejé al final, que es lo que vamos a estar hablando al final. Así que en esta, como le dije, primera parte, habíamos hablado de Romanos, como figura en la pantalla, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y terminamos allí. Y ahora en esta segunda etapa, en la segunda parte, vamos a estar hablando de las cartas paulinas. En Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y, como les dije, Hebreos, que data de que se habla que fue escrito por Bernabé y Priscila. ¿Por qué? Porque en realidad se supone que no está escrito por Pablo. Así que vamos a dar comienzo de los primeros libros que te he estado hablando. Vamos a comenzar con la primera de Tesalonicenses. Pablo expresa sobre toda manera gratitud de lo que han hecho los tesalonicenses con él, pero los anima a preservar y los instruye sobre todo en la segunda venida de Cristo y en la resurrección de los creyentes. Ahora vamos a hablar de segunda de Tesalonicenses. Pablo aclara los malos entendidos de la llegada de Cristo, corrige falsas enseñanzas y exhorta a los creyentes a mantener la calma y a no ser ociosos, sino a trabajar. Primera de Timoteo. El primero de Timoteo es una carta pastoral de Pablo a Timoteo. Es un joven colaborador ofreciéndole instrucciones sobre todo sobre el liderazgo y la organización eclesiástica.
La carta enfatiza la importancia de la sana doctrina frente a las enseñanzas que daba Pablo y describe las cualidades de los obispos y diáconos y aborda los temas como el cuidado de las viudas, el respeto a los ancianos y la actitud a las riquezas. También vamos a ver, en realidad es una guía a Timoteo cómo pastorear eficazmente a la iglesia en Éfeso. Segunda de Timoteo. La segunda epístola de Timoteo es una carta a Pablo. Mejor dicho, es una carta de Pablo desde la cárcel a su discípulo Timoteo. Y en ella Pablo lo exhorta a permanecer firme en la fe y a predicar el Evangelio a pesar de todas las dificultades que venía llevando. Pablo le recuerda a Timoteo su herencia espiritual y la importancia de guardar, por supuesto, el buen depósito que sería el Evangelio. Y le fue confiado a él, sobre toda manera. Lo anima a no avergonzarse, a dar testimonio de Jesús y a sufrir las penalidades, porque el tema del Evangelio. Esta carta aborda la apostasía y la necesidad de evitar discusiones inútiles y mantenerse puro en todos los sentidos. Pablo enfatiza la importancia de la palabra de Dios como inspirada y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Y finalmente, por supuesto, Pablo habla de su pronta partida inminente y expresa que su confianza, toda su confianza que ha peleado esta batalla de la buena fe, que ha terminado esta carrera y que sobre todo ha guardado esta fe que tiene o que tenía. E insta a Timoteo a venir pronto y le envía saludos de varios colaboradores que estaban con él. Y la carta concluye enteramente con una bendición. Vamos a entrar en el libro de Tito. Tito es una carta de Pablo a su discípulo, Título, que es encargado de organizar las iglesias en Creta. Y sobre todo se enfoca en establecer líderes piadosos. Refuta las falsas enseñanzas y exhorta a los creyentes a vivir una vida de muy buenas obras en el Evangelio. Y sobre todo reflejando la gracia transformadora misma de Dios. Vamos a entrar en la vida de Filemón. En este libro de Filemón es una historia particular porque se trata de un personaje adinerado. Y Pablo le envía una carta a Filemón. Es un cristiano convertido, con dinero, pero le pide que perdone y acepte a Onésimo, un esclavo que fue fugitivo, pero que en el tiempo se había convertido al cristianismo. Y enfatiza en la carta, sobre todo, el amor, el perdón y la igualdad en Cristo. Y ahora vamos a entrar en el libro de Hebreos.
Este libro enfatiza sobre todo la superioridad de Jesucristo sobre el antiguo pacto, sobre los ángeles, sobre Moisés y los sacerdotes levíticos. Exhorta sobre todo Pablo a los creyentes judíos a perseverar en su fe en Jesús como el sumo sacerdote y el sacrificio definitivo, advirtiendo que puede venir la apostasía y entonces anima a que vivan una vida de fe y de buenas obras. Y esto no era un trabajo fácil, porque había que convencer a los hebreos que el Mesías era Jesús y que había que aceptarlo. Y lo aceptaron pocos, pero en esa dura lucha trabajó fuertemente Pablo y obviamente tenemos todo el libro redactando la secuencia de cómo se fueron convirtiendo. En estos pasos que hemos hablado, simplemente fue muy reducido porque hemos hablado en forma sintética, pero esto nos lleva a varias cosas. Primero que ya saben, como le dije en principio, hemos finalizado el curso base del principiante. Pero lo más importante es que la congregación, la pastoral de la iglesia, dice lo mismo que le voy a decir yo, que instamos a que no frenen el impulso que el primer amor les ha dado. Y sobre todo esto hay una orden que ya está escrita y que nos la fue dada. Y esta orden circula en Marcos 16, del 15 al 18. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y en esta orden y en este mandato es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Por este es el fin de lo que es el curso del principiante. ¿Para qué? Para que lo tomemos con esa fuerza, ese coraje, ese impulso que nos da la palabra y podamos pregonar la palabra a toda persona que pueda hacer que se pierda en este mundo. Hay quienes lo van a aceptar y a quienes no. Bien, lo importante es tirar la semilla y que esa semilla germine en su tiempo y su forma. Nuestro Señor no envía la palabra para que vuelva vacía, sino que va con un propósito. Y nosotros somos quienes vamos a predicar esa palabra para que todos los demás tengan esta misma oportunidad que tuvimos nosotros. Algunos son estudiantes, otros son maestros, otros son colaboradores, otros son pastores, otros diáconos, otros apóstoles, pero todo comienza con este curso que acabamos de dar. Este curso los quiere instar a que trabajen en pos de la salvación de aquellos que nunca la tienen. Dejemos las habladurías, dejemos de lado los comentarios, dejemos de ser sal en el salero y seamos la luz que lleva al mundo la palabra de Cristo. Mis hermanos queridos, mis amados, quería darle las gracias por haber seguido este curso y abrazarlo fuertemente. Y ante cualquier duda que tengan, les pedimos que nos llamen, nos hablen, nos manden mensajes, lo que sea, que nosotros vamos a estar prestos y dispuestos a poder dar toda información.
Con esto terminamos. Muchas gracias. Listo. Me olvidé de pasar esta última, qué bárbaro.